Hola, hola, nos encontramos en el Ministerio de Renovación Palabra y Vida y no se imaginan lo felices que nos encontramos con el mensaje que nos dieron el día de hoy a través de un foro que se llama Madre e Hijo que nos dieron nuestros pastores Brian Parra y Janet Guerrero. ¿Quieres saber de qué se trató? Ven, vamos, acompáñanos a verlo. ¿Cómo te pareció el servicio? Es muy hermoso saber cómo Dios obra en cada persona, cómo Dios cambia nuestras vidas y que soy una testigo muy fiel de eso. Entonces, para mí fue de mucha bendición la reunión y el testimonio de la pastora. Hola, pues gratificante, realmente hermoso. Siento que pues en cada servicio Dios me habla, específicamente a mí, creo que a todos, y hoy especialmente lo hizo. ¿De qué manera tocó tu vida el testimonio de la pastora Janet Guerrero? Pues de muchísimas formas, porque realmente es muy impactante ver que a veces queremos como buscar soluciones, digamos, en otras cosas que salen ser peores que lo que estamos viviendo. Pero mirar esa fidelidad y ese amor de Dios que en el momento que nosotros como que ya nos vemos que ya no podemos más, que ya no avanzamos más, digamos, esa forma de Dios intervenir fue algo que me impactó muchísimo y que yo también lo he experimentado. Es algo muy lindo, muy hermoso de cómo Dios viene y nos rescata en un segundo y cambia las cosas totalmente. De muchas maneras, pero sobre todo en dos aspectos, que es en honrar más a mis padres y también en que Dios con todos tiene un propósito. Como siempre lo dice nuestro adorado pastor, todos tenemos fecha de vencimiento y creo que en ese punto mi fecha de vencimiento es igual que le tocó a la pastora, alguien que vino y la reconfortó y le dijo: Dios, Cristo te ama, así lo hizo conmigo. Luego me trajo a la mente por qué es que estoy acá, porque sé que tengo que parar y por qué es que debo luchar que siempre, que es por esa vida eterna. Bueno, Nata, ¿te gustaría hacer una invitación a las personas que nos están viendo para que vengan a la iglesia? Sí, siempre. Realmente acá se mueve el Espíritu de Dios y acá siempre está la presencia. Eso sí lo tengo claro, entonces son bienvenidos. Amén. Te esperamos en el próximo servicio. Gracias. Bueno, qué bendición, de verdad, muchas gracias, Pastora Janet, mi mamá, por aceptar esta invitación. Esto lo hemos hecho, esta no es la primera vez. Cada 2 meses estamos haciendo una entrevista o un testimonio o un foro. ¿Cuántos disfrutan de estos tiempos? Qué bendición. Anoche que hablaba con mi mamá, aún habían cosas que yo no sabía y créame que yo tuve que a la madrugada ir a orar y decirle: gracias, Señor, porque tú rescataste nuestra alma, porque tú rescataste nuestra vida. Por eso, Pastora Janet, yo quiero que iniciemos contándole a la iglesia cómo fue su niñez, contándole a la iglesia en qué tipo de hogar creció y bueno, y vamos a ir desarrollando. Bueno, mi niñez, pues nació una niña muy linda el 14 de julio y bueno, un hogar muy humilde, donde había un padre machista, donde yo miraba cómo mi padre le pegaba a mi madre, cómo saltaba sangre, y aunque uno no dijera nada de estar arrinconado, eso se va quedando en el corazón y son los primeros impactos como de nuestras vidas. Mi niñez es muy, bueno, apenas había para comer, en una cosita como de tierra. Mi padre era carpintero y bueno, mi madre lavaba ropas y con eso también nos sacaba adelante. Es como esa parte de mi niñez que comienza uno como a comenzar a crecer, madurar. Sin embargo, tengo el privilegio de tener un padre y una madre.
Y aunque éramos muy humildes, ellos en la niñez igual nos sembraron algunos principios, como era ir a la iglesia católica y algunas reglas que habían en la casa y organizaciones. Y eso pues nos ayudó a crecer a mis hermanos y a mí de una forma digamos más sana, en cuanto a pues que gracias a Dios, aunque hubieron muchas cosas, con muchos descuidos, porque a veces mi madre no estaba o mi padre estaba trabajando, pues nos tocaba a nosotros solos, como todo, no sé, me imagino que la mayoría peleaba con los hermanos, la hermana mayor quería ser la que nos corregía, entonces ella era la que quería coger la correa y corregirnos. Entonces pues así comenzamos a crecer nosotros. Anoche que estábamos hablando, su merced nos contaba algo de como apodos, como que... Bueno, cuando ya eras niña. en impactos emocionales, bueno, a veces como padres cometemos errores, no que juzgue, sino que cuando uno no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, nos ponen sobrenombres, ¿no? Y sobrenombres que nos duelen. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que en el colegio te digan la negra y como que ese racismo de alguna forma, por decirlo, o discriminación porque eres la negra y entonces comenzar ya uno a fortalecerse para no dejar eso, y desde ahí comienzo bueno, viendo como un poco el machismo con mi padre. Mi madre ya un tiempo después ya no permitía que mi padre la golpeara, entonces ella también ya sacaba para poder defenderse, y ya viendo uno eso, uno comienza como a endurecer el corazón, no digamos que a fortalecerlo, a endurecerlo, porque uno dice, o sea, esto no, y yo lo vivía como reteniendo en mi corazón siempre, como que, uy, Dios mío, hasta que un día, bueno, con muchos sobrenombres, como, ay, mami, no me mire, ay, pero mi madre nos decía, en algún tiempo me decía, porque yo lloraba mucho, porque era la forma como de expresar mis inconformidades, y mi madre me decía, ay, ya comenzó la mantequilla rancia y el huevo podrido, y para mí eso era doloroso. Hoy me puede dar risa, pero en el momento era muy doloroso. Por eso a los padres, a los que van a ser padres ahora, yo les aconsejo, no pongan etiquetas en sus hijos que le van a herir, y aunque ellos no se lo digan, usted está hiriendo el corazón de ellos y está formando personas y está formando corazones, y ahí es cuando comienza a endurecerse el corazón y comienza, cuando la palabra del Señor nos dice que hay un propósito, yo siento que en ese propósito de Dios el enemigo también ya lo sabe y se acelera para mirar cómo lo destruye, y va a comenzar a querer destruirlo desde niño. Por eso abusos físicos, gracias a Dios no tuve un abuso sexual, pero a lo que llaman hoy también sería un abuso sexual, lo que es como lo miran, palabras que le dicen o cosas que realmente uno como niño no está preparado para recibir ni para aprender. Esas cosas también impactaron mi vida y hacía que más se me fortaleciera el corazón. Sí, quizás hay personas esta mañana, madre, que se sienten de esa manera, o sea, que quizás están en un hogar, pues hasta ahora están escuchando la palabra de Dios, nos acompañan por primera vez o nos ven en nuestras redes sociales, y están en un hogar así donde hay quizás violencia interfamiliar, donde cada quien coge su rumbo, hay dureza de los corazones. ¿Qué consejo les podemos dar a estas personas? Bueno, primero que todo, pues si en este momento está aquí o me está escuchando, tiene un privilegio que no tuve yo, y es que en el momento de pronto no tenía el conocimiento mucho de Dios, ni un pastor ni un consejero. Qué bonito que si alguien está aquí, tiene una familia donde usted puede venir y con alguien de testimonio de la iglesia y poder venir y recibir una consejería. Pero le digo una cosa, Cristo le ama, y le puedo decir que es que Dios tiene un propósito y el diablo te quiere destruir, porque Dios tiene un propósito grande para tu vida. Qué bendición. Iniciamos mi mamá con Jeremías 29:11, porque hoy queremos que usted entienda que Dios tiene un propósito con su vida. Vamos a recalcar esto en toda la mañana.
En Génesis 3:15, en Génesis 3, Adán y Eva desobedecen a Dios, pero el propósito inicial no era matarlos, no era que ellos estuvieran enfermos o en una desgracia, sino los creó para fructificar, para multiplicar, para estar bajo la sombra del Omnipotente. Pero finalmente ellos pecan y a consecuencia de Adán, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, para las mujeres, para mi mamita y para todas las personas que están acá, se nos dio aún una promesa ahí en Génesis 3:15. Y decía que el propósito de la mujer era que de ella iba a venir la simiente, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza, que le iba a poner la pata, como yo le digo a veces, la planta de los pies en la cabeza, pero esta le mordería el calcañar. Y quizás usted en este momento se siente en el lugar equivocado, como la vivienda, ¿no? Porque usted dice, bueno, yo entiendo que Dios tiene un plan para conmigo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el abuso? ¿Por qué el abandono? ¿Por qué me siento de esta manera? Y quizás cuando yo escuchaba a mi mamá anoche, yo decía, claro, ella tiene razón. El diablo quería frustrar el propósito que tenía con mis padres, porque esta iglesia no estaría, porque sus hijos no estarían, y de aquí las generaciones que van para adelante. Entonces mi consejo hacia esta persona que me está escuchando y se siente de esa manera, amado hermano, en Juan capítulo 15 dice, permaneceos en mí y yo en vosotros, porque apartados de Dios nada podemos hacer. Y mi mamá decía, claro, había un temor quizás infundido por la tradición, pero realmente necesitamos conocer realmente a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mamá, yo quiero que nos cuente, por favor. Bueno, esta fue esa niñez. De hecho, me contaba algo de un peluche. Rápidamente que nos comparte. Otra de las cosas que me parece curioso, pero sí que me dolía mucho en mi niñez. Alguna vez en una casa donde mi madre iba, la señora era muy buena y me regaló un oso grande. Y en la cama pues dormíamos los 3 hermanos, por lo tanto no cabía el oso grande. Entonces yo a quererlo meter en la cama en la mitad, porque yo sentía, porque los niños somos así, que él sentía frío y que quería dormir conmigo. Y mi madre me lo quitaba y mis hermanos lo echaban para afuera porque no cabía. Pero eso me dolía mucho y eso es una de las cosas que también marcaron como mi vida, como que no le expliquen a uno de niño, no espera, él va a dormir en otro lado, y a veces como aprender a educar a nuestros hijos. Yo creo que a veces somos, como es un servicio para los hogares, a veces somos tan insensibles que no llegamos a pensar que aún nuestros hijos pequeños, yo tengo un hijo de 2 años, ya tiene emociones muy estables. Y ella tiene una voluntad y tiene un conocimiento, y sin darnos cuenta, porque no hay una buena comunicación, una comunicación acertada, podemos crear en ellos raíces de amargura, que más adelante lo vamos a ver, puede crear pues terribles consecuencias. Por eso yo quiero que en este momento, madre, nos cuentes un poquito de la juventud. O sea, creciste en este ambiente, ya más o menos nos hicimos la película, pero ¿qué pasó cuando llegó la juventud? Bueno, es un poco, la juventud es donde uno quiere como todo lo que está a la moda, todo es estar muy, muy bien en todo. Y ahí mi madre hacía lo que podía por nosotros, una excelente madre, pero pues al alcance de ella, pero ella una luchadora. Sin embargo, ella, recuerdo tan bonito que ella nos llevaba una comidita en unas bolsas de leche, y nosotros llegábamos como los polluelos, y ahí que nos trajo, y todos comíamos y era muy bonito. Esos también son valores y recuerdos bonitos, ¿no? Porque uno a veces recuerda las cosas feas como por lo que Dios creció, pero también hubieron cosas muy bonitas, el amor de mi madre siempre con nosotros, y la lucha de ella por querer que estudiáramos y hacer algo, pero la parte económica pues no la permitía, a pesar de que ella luchara mucho. Bueno, vamos creciendo. Pues los zapatos del colegio, que eran de una suela así de grandota, negros, no sé si algunos los recuerdan, que eran cuadrados, que parecían como de llanta, eran los del domingo, los del lunes, los del martes, eran los de todos los días, y no había más zapatos. Alguna vez le regalaron unos tenis, y esos los me fascinaban, pero los pies me quedaban, mejor dicho, caminaba así de lo apretado que me quedaban. Entonces muy difícil, le tocaba con la ropa que le regalaban a mi madre, que era ropa pues bonita de donde venía,
pero pues con eso era que nos vestíamos y pues estábamos contentos en esa área. Pero viene, de todas maneras, sigue como esa violencia intrafamiliar, por decirlo de alguna forma, y eso fue lo que más marcó mi vida, porque ya un día que ya muy dolió mi corazón, recuerdo como para decirlo así más cortico, es el día que casi ya determino irme de la casa porque ante toda esa pobreza y falta de oportunidades y todo eso, pues uno iba a buscar un trabajo y lo que quería el jefe era estar con uno antes de darle el trabajo. Y recuerdo que fui a pedir trabajo por allí a la 27 a un restaurante y el señor dijo, pero usted tiene que estar primero conmigo. Y yo salí corriendo, gritando y todo, y el señor furioso antes me trataba mal. Entonces a veces cuando, no sé si hombre o mujer, pero para mí como mujer fue muy difícil también como comenzar a enfrentar el mundo tan pequeño y querer como obtener beneficios para poder salir adelante, pero ver que todo tenía como un precio, ¿no? Y que el mundo no te va a dar a veces las buenas oportunidades como tú quieres, decir, un trabajo, y no siempre es como uno piensa. Y para mí siempre se me frustraron porque lo que recibía era más bien como que la gente quería abusar de uno. Entonces eso fue fortaleciendo más. Entonces en mi juventud ya comienzo a tener amistades, entonces comienza uno ya a ser chiflado, ya querer que las fiestas, ya querer que las peleas. Yo era una mujer muy peleona de hecho, me pusieron una etiqueta cuando niña, Brian, y es que mi abuela me decía Cassius Clay. Cassius Clay era un boxeador y me decía Cassius Clay, y mire que uno no se da cuenta, pero esa etiqueta hacía que yo fuera lo que me habían puesto, porque yo desde niña era muy peleona. Yo me agarraba con 2, 3, 4 niños y con el que fuera yo me agarraba y peleaba. Entonces siempre en mi juventud también era así. Recuerdo que alguna vez un niño muy bonito del colegio donde estudiaba, del Interamericano, me dijo que si quería ser la novia, y yo le di una paliza, hermano, y él dijo, ay no, mejor no, gracias. Y después yo decía, pero ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué si a mí me gustaba el niño? Pero ya era una forma como de responder. Y mi vida así, ya que cargar navaja, que probar alguna droga, todo esto. Amigas que parecían y tienen que tener cuidado los padres, porque amigos que parecen muy gomelitos, muy lindos, que los padres tienen plata, pero ella fumaba marihuana y ella me incitó a mí a probar la marihuana. Entonces, gracias a Dios me hizo súper daño. Mi madre nunca lo supo, hoy lo está sabiendo. Bueno, mi madre realmente no supo mucho de mi vida después de un tiempo. Y cuando lo testifico, ella dice, ¿y cuándo pasó eso? Porque desafortunadamente no podemos estar ahí encima. Pero nosotros comenzamos a tener una vida que a veces nos da temor contarle a nuestros padres. Así va transcurriendo mi vida, y un día conocí al que era mi esposo. En eso que conozco a mi esposo, voy caminando hacia el colegio, aquí el 20 de julio, voy caminando hacia el Interamericano, y él me comienza a hacer pss, y yo volteé a mirar, hermano, es una cosa loca, pero yo sentí un corrientazo tan duro en mi corazón, pero obviamente pero me fui pensando para el colegio, ¿y por qué sentí esto? Sin embargo, quedó así cuando ya un día una amiga me dice, venga, le quiero presentar a fulano, y me lo presentó. Y en ese tiempo le pedían a uno si podía uno ser el novio, no como ahora que primero se acuesta y después le pregunta el nombre. No, en ese tiempo le dice, me dice que si quiero ser su novia. Yo le dije que lo iba a pensar 2 meses. Pues eran 3, pero yo me aceleré a 2. Ay. Y hermanos, en esos 2 meses comencé a escuchar muchas cosas de él. Entonces el día que él me dijo, bueno, ya se cumplieron los 2 meses, ¿qué dices? Y yo le dije, no, usted tiene novia, usted esto, lo otro. Y bueno, y él dijo, no. Yo le dije, no, arregle su asunto. Pero yo ya dejé eso así.
Como a los días vuelve y dice, mire, eso es una mentira, eso no sé qué, y ese día le digo que sí. Como sigue como ese problema en mi casa, esa situación dura, difícil, un día salí corriendo de mi casa. Un día mi padre llegó y llegué, yo trabajaba y estudiaba, y entonces llegué un poquito tarde, no sé, como 15, 20 o máximo media hora más tarde, y mi padre se entró furioso. Y recuerdo que iba a golpear a mi madre, y yo me metí y le dije, usted no golpea a mi madre, y me dio una cachetada que me tiró de aquí a la cama que era allá. Y yo me levanté y yo dije, ese día yo determiné algo. Yo dije, jamás en mi vida un hombre me pone una mano encima. Y lo determiné, y hasta el día de hoy ha sido así. Jamás un hombre me va a golpear a mí. Madre, discúlpeme, hay personas que quizás vienen esta mañana, mujeres que son golpeadas por sus esposos, que son golpeadas. Yo quiero que demos un consejo, porque leí unas estadísticas, amada iglesia, y aún dentro de la iglesia cristiana hay pastores, líderes, hermanos en la fe que comparten el evangelio, pero hay aún violencia interfamiliar. Y entonces estamos viviendo en una etapa en que las personas no saben qué hacer. Yo quisiera, madre, eso que usted acaba de decir, ¿cuál sería el consejo para estas personas que quizás están siendo víctimas de un abuso físico de estos? Qué fuerte, qué fuerte. Primero, porque si está siendo golpeada por su esposo, pues me imagino que es un impío, que no conoce a Dios. Ahora tú me dices ahí, o sea, que hay que reprender al diablo, y la mujer que tiene su marido que es impío, la primera de Corintios nos dice, pues que no está ligada a vivir en esclavitud, que si quiere hacerse libre, lo haga. O sea, tiene que determinar. Pero si le gusta que la golpeen, porque es que ese es otro caso. Uno le dice, no, ya no más, y parece que es que le gustara. Entonces no, sí, nosotras amamos, pero debemos determinar. Entonces, para un impío hay que orar y decirle, Señor, trátalo. Señor, rompe los yugos, rompe las maldiciones. Seguramente a él lo trataron con violencia. Seguramente él tiene engendrado violencia en su corazón. Entonces, Padre, trátalo, rompe esas cadenas y comience a orar por él. Si usted cree que usted lo ama y que ese es su esposo y que usted quiere y tiene un propósito con él, entonces, perdón, si su vida no está corriendo peligro, porque si su vida está corriendo peligro, mejor huya de ahí. Huya de ahí. Eso le pasó a una iglesia hace poquito, en las noticias miramos, donde una parejita fue a pedir, o la mujer fue a pedir consejo a uno de los pastores o líderes de la iglesia, y obviamente el líder le dijo, no, ore por él, pero seguramente no le preguntó qué tan violento está haciendo este hombre, aunque ninguna violencia es permitida. O sea, verdad, Jehová reprenda al diablo, pero ninguna violencia está permitida. Sin embargo, pues si lo ama mucho, esperemos dar. Pero resulta que ese hombre ya había tenido momentos donde casi que la mata. Entonces ahí toca decirle, no, mamita, ponga un denuncio, porque eso es, ante la ley, eso es un delito. El hombre no le puede pegar a la mujer. La palabra del Señor dice que delante de Dios todos somos iguales. El hombre no es menor que la mujer, ni es la autoridad, pero en Cristo Jesús. No para golpearla, ni para destruirla, ni para pisotearla. Entonces, ¿qué debe hacer? Si su marido es impío y usted persiste en vivir con él, ore, clame si su vida no está corriendo peligro. Pero si su vida está corriendo peligro y usted lo entiende, huya. No dice que un día este hombre se le vaya la mano y la mate. Eso le pasó. Entonces a ella fue y pidió, le dijeron, no, pues viva con él y persista en vivir con él, ore. Y a los días miramos en las noticias, los que vieron la noticia, por todas las noticias, donde dicen que ella pidió auxilio a la iglesia y que la iglesia le dijo que no, que tenía que vivir con él, y el mujer la mató a hachazos. Creo que fue con un hacha. Pegó como 8 hachazos. Gracias a Dios no murió, pero quedó desfigurada. No alcanzó a morir, pero sí quedó desfigurada. 8 hachazos, imagínese eso. Yo quiero decir aquí en este caso, Gálatas 5:1 me declara que usted no debe vivir en esclavitud. Y en la primicia de 1 Corintios 7, cuando dice que
que cuando el hombre es incrédulo, está hablando de un hombre incrédulo que no comparte la fe, pero no está hablando de un hombre violento, no está hablando de un hombre abusivo. Por eso usted en esta mañana, si quizás ese es su caso, el primer consejo es: acérquese a una autoridad y pida un consejo a través de la palabra de Dios. Porque es claro, Malaquías 2 declara que nuestro amado Dios repudia el divorcio. Y ahí está hablando de una unión aún de hecho. Sin embargo, hay unas primicias claras que hoy no tenemos el tiempo, pero en Mateo 19 se habla de una carta de repudio que estaba ahí en el Antiguo Testamento. Y hay unas cláusulas cuando hay abuso físico, porneia, que se habla ahí, que es todo lo de inmoralidad sexual, o cuando hay abandono, sí hay unas cláusulas. Pero hoy queremos decirle: busque ayuda, usted no está solo. Por eso Dios instituyó una iglesia, unos pastores, instituyó unos hermanos. Amado hermano, por favor, dígale al que tiene al lado: usted no está solo. Y es que lo triste, pastor, es que muchas veces la mujer como ama y es apasionada para amar y soporta y en esperanza piensa que va a cambiar. Pero si no se ponen unos parámetros, él límites, siempre va a abusar y cada día va a ser peor. En Romanos 3, el versículo 1 al 5 al 6, dice que usted y yo debemos estar sometidos bajo autoridad. Y aún si está abusando de usted o de sus hijos, porque es que también hay otras mujeres que son alcahuetas con sus esposos y ven que están abusando a sus hijos, a unos nietos, a unos primos, y guardan silencio para que no se vaya porque de pronto hay una estabilidad económica, para que no se vaya porque mi amorcito. Pero hermano, juntos van a tener que darle cuentas al Señor. Por eso no sea como Elí. Elí se hizo el de los ojos gordos, que aquí no está pasando nada. Primera de Samuel capítulo 3. ¿Y qué pasó? Escaseaba la voz de Dios y no había visión. Claro, como si Dios no estaba ahí. ¿Y qué pasó con esta familia? Elí se desnucó, murió, los hijos murieron en guerra, y finalmente el fruto de todo eso se llamó Icabod, sin gloria, sin gracia, el hijo de uno de los hijos de Elí. Entonces, amado hermano, en este momento, si usted está viviendo un abuso, denuncie ante las autoridades, al César lo del César. Pero en cuanto a nosotros, la parte espiritual, porque como no somos abogados, no somos contadores, no somos psicólogos, sino somos personas del Espíritu, pues vamos a procurar por medio de la palabra de Dios ser acertado, porque es que cada caso es diferente. Exacto. En el nombre de Jesús. Eso iba a decir para poder avanzar, madre, crece en este hogar. Dice ahí, bueno, llega la juventud, uno como joven quiere tomarse el mundo por las manos, quiere huir, pero mi padre, o Meitar Parra, le propone que sean novios. Va ahí la historia. Pero ¿qué expectativas tenía usted en ese momento? Bueno, resulta que en mi casa, cuando vivía con mi padre y mi madre, para salir tocaba pedir mucho permiso. Entonces yo madrugaba a hacer oficio, dejar todo limpiecito, todo arregladito, todo, mejor dicho, cosa que cuando ya le tuviera que pedir permiso y mi mamá no me dijera que no, mi papá me dijera que no, porque todo ya estaba súper arregladito. Y a veces me decían que no, otras veces que sí, pero siempre me controlaban mucho, porque a pesar de ser muy, muy humildes, ellos nos cuidaban, a los tres nos cuidaban mucho. Entonces, pues uno se rebela contra las reglas, contra las normas, y llega un momento donde uno no quiere a los papás. Yo le explicaba eso en los ayunos a los hermanos. A veces llega momentos donde uno hasta piensa que odia a los padres porque no lo dejan hacer a uno lo que uno quiera, ¿cierto? Entonces, mi expectativa, mi esposo me dice, bueno, ese día que le estaba contando, bueno, llegué tarde, mi padre me golpea, todo eso, y yo salí corriendo de mi casa y corrí, eso era un diciembre, y corrí hasta que llegué aquí al 20 de julio. Y lloré y fui a la casa de una amiga, y con la amiga, bueno, esa noche me la pasé con mi amiga en su casa, y mi madre obviamente sufriendo que dónde estaba yo y todo, pero yo dije, nunca más esto tal acontezca. Ni él le vuelve a pegar a mi madre, ni a mí, nunca un padre. Y mi hermano se determinó ese día y hasta ahí fue. Por eso toca determinar. Es una de las palabras que yo le diría ahí cuando una persona es abusiva. Toca determinar. Y entonces mi esposo me dice, preciso, me lo encuentro, voy a trabajar al otro día, me lo encuentro y le cuento, le digo que me está pasando esto, y él me dice, bueno, que ahí no era mi esposo, mi novio, y me dice, vámonos a vivir. Yo le dije sí. Me dijo sí, le dije sí. Y entonces
Al otro día ¿Cuántos llevaban llevamos de novios? como 8 días. Esto me parece muy importante, lo hablábamos, porque hay personas esta mañana que se quieren casar. Hay personas que amor a primera vista. ¿Qué consejo es necesario un prematrimonial? Ya desde esa experiencia que usted nos va a contar ahorita, madre. ¿Qué piensa su merced? Bueno, yo termino de contar y ya le digo, ya vuelve y me la preguntas. Y es que, bueno, él me dice eso y yo le dije que sí, como que es una salida. Y uno piensa en una salida y me preguntaste la expectativa. Y la expectativa dice, ahora voy a ser libre, ahora voy a ir a fiestas, ahora voy a hacer lo que quiera, ahora voy a ser feliz. ¿Cierto? Y esta fue mis pensamientos y mis sueños, que ahora sí nadie me iba a parar para hacer feliz y hacer lo que yo quisiera. Pero la sorpresa es que, bueno, a los días me encuentro con él, me dice, ya tengo la pieza, ya tengo todo listo. Y yo, ay, what, es que es de verdad. Y sí, y de una vez. Pero yo le dije a mi madre, madre, me voy de la casa por esto y esto. Y mi madre se puso triste y me dijo, pero mi hija. Y yo le dije, no, me voy de la casa, madre. Y mi madre dijo, bueno, pero usted sale de aquí casada. Y yo le dije, bueno, ¿a dónde hay que casarnos? Y entonces nos llevó ahí anda el cura del barrio, ahí en Santa Inés. Y el cura nos vio y le dijo, no, pues ¿para qué los caso si a los 7 meses ya van a estar separados? No, yo no los caso. Más bien vaya, termínese de criar. Y bueno, no sé qué consejo le dio ahí a mi madre. Y mi madre salió, pero yo le dije, pero yo me voy. Y me fui. Y me fui a vivir con el permiso de mi padre y de mi madre. De todas maneras, no me fui sin la autorización de ellos. Me fui en la casa con el permiso de ellos. Y en eso, pues me hallo con que lo primero que todo era, usted ya no se encuentra con sus amigas, usted ya no puede salir a fiestas, usted ya no. Y me puso más reglas que las que me había puesto mi mamá y mi papá. Y me prohibió tener amigos y ya me prohibía saludarme con los amigos que tenía. Y bueno, y comienza como a haber una frustración y una desilusión en todo lo que pensaba yo que iba a hacer. Entonces ahí, Dios mío, duro, porque un día hallo con que, pues para mí el joven tan bonito, sano, pienso que es igual, que aunque seamos pobres, pues somos sanos, y yo toda ingenua. Me doy cuenta de que un día viene la dueña de la casa y me golpea duro la puerta y me dice, Janet, y yo, ay señora, ¿qué pasó? Y vivíamos en un inquilinato donde la había conseguido con una camita nomás, arriba del Bello Horizonte, era eso. Y me dice, Janet, y yo, ay, ¿qué pasó? Tenía yo como 16 años, ya para los 17. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, vaya que cogieron a su marido. Y yo, ¿y lo cogieron de qué? Pues que vaya, tranquila, yo ya sé. Y yo, ¿y ya sabe qué? Y me dijo, ay, que su marido es ladrón. Y yo, ¿mi marido es ladrón? Hermano, me vengo a enterar ahí. Y yo, ¿cómo así? Por eso, ahora sí la pregunta que tú decías es, bueno, si se cumplieron las expectativas. Y ojo, porque cuando usted se va a casar, y si hay aquí jóvenes que se van a casar, primero aprenda a conocer con quién se va a casar. Conózcalo, porque esto es una decisión para toda la vida. El matrimonio es un pacto con Dios y los pactos de Dios no se rompen. Y entonces por eso el Señor dice, oiga, coja su cruz y sígame. Pero es que uno mismo se echa la cruz con las decisiones. Entonces aprenda a mirar, conozca cómo trata a la mamá, porque como trata a la mamá la va a tratar a usted. Cómo es que, a ver, trabaja, estudia, quiénes son los amigos. Pero uno se enceguece, y en la juventud pues mucho más. Pues hermano, eso fue ese día una vergüenza primero que todo, porque nosotros éramos bien pobres, pero hermano, honrados. Ese principio lo teníamos en la casa. De hecho, mi papá, mi hermano, casi lo mata por cogerse un reloj de mi hermana. Entonces nosotros teníamos muy bien sembrados esos valores. Y me hallo con que mi marido era ladrón. Ir al CAI y bajar y pararme ahí a llorar sin saber qué decir. Yo no sabía qué era hablarle a un policía. Y sale el policía y me dice, ¿qué quiere? Y le digo yo, es que aquí está Omar. Y me dice, ¿y usted es la hermanita? Y yo, no, yo soy la esposa. ¿Qué? Y me comienzas a regañar. Pero si usted ni siquiera se ha dejado criar, no sé qué. Y comienza.
Y va y lo saca de la oreja, le dice, vea, váyase con su mujer, déjela hacerla sufrir, vaya, y lo saco y bueno, me lo llevé para y de ahí para la casa caminando, hermano, un silencio que yo decía, ¿y con quién me fui a vivir? Pero ese día, hermano, yo dije, ¿por qué me fui de mi casa? ¿Pudo volver a donde sus papás? Bueno, después las borracheras, 3 días sin llegar el Señor. Hermano, buscarlo algunas veces, ir y buscarlo a ver si estaba muerto. No, el Señor no estaba muerto, estaba era de parranda. Hermano, búsquelo en hospitales. Él llegaba, era feliz con su botella. Él llega, hermano, tremendo. Y yo sufra y llore. Yo no sé si tendría mujeres, no lo sé, lo sabe el Señor. Nunca lo vi, pero hermano, 3 días sin llegar. Un día fue 5, que fue cuando me fui a buscarlo a los anfiteatros, a los hospitales y todo eso, hermano. Y peor, ya comienza que las puñaladas, que corra, que vaya a las 3 de la mañana, sáquelo de un CAI, que lo vivo allí, se robó la cadena de no sé quién, oiga que atracó al vecino, oiga que cogió a mi familiar, y yo, ay Dios mío. Y yo aprenda todo eso, hermano, y aprender a vivir eso, una niña que era sana, porque yo era sana, y comenzar a vivir esas cosas. Y yo corra para el CAI y empeñe el tele, porque eso sí, lo que por agua viene, hermano, allá empeñe el televisor y corra para sacarlo del CAI, para, hermano, haga recolectas para sacarlo del hospital. Y así era, hermano. Entonces, ¿qué futuro me esperaba? Entonces tenía una frustración, tenía un dolor, la dureza de mi corazón, seguía peleando con el que fuera. Hermano, fueron unos tiempos bien difíciles esos momentos. Mi decisión me estaba costando gotas de sangre duras, donde yo sufría, donde yo lloraba, donde yo no hallaba qué hacer, donde me dolía mi corazón. Entonces un día dije, no, me voy y me devuelvo para mi casa. Y cogí una mochilita y me fui para mi casa. Y entonces le dije a mi madre, madre, me devuelvo. Y mi madre me dijo, ya no puedes, tú ya tomaste tu decisión, vete para donde tu marido. Me pareció duro en el momento, pero hoy bendigo a mi madre por haberme devuelto ese día. La bendigo porque dije, bueno, eso me hizo más fuerte. Y salí y fui y comencé a decir, bueno, aquí tiene que haber un cambio, aquí va a pasar algo. Pues resulta que en el momento yo dije, bueno, lo que no puedo, pues únesele a su enemigo. Y comencé a salir con mi esposo y comencé también a robar, comencé a llevarme por ese camino, borracheras, madrugones, nos íbamos a los prostituderos, todo eso, una vida tremenda. Y como que con las bebidas y todo eso, como tratar de sacar esa frustración, esos dolores y toda esa vida tan desgraciada, donde la gente se ve muy fuerte, pero esta hermana es atormentada por los demonios. Usted ve un malo y se ve, sí, es bien malo, pero está plagado de demonios. Y ellos mismos no pueden ni dormir, ni se pueden bañar solos, porque los demonios los atormentan y los asustan. Conozco que es esa vida. Conozco gente re mala. Se matan entre ellos, se odian entre ellos, hablan de una lealtad de hombres, pero siempre terminan traicionándose. Entonces, hermanos, la vida era bien terrible. A mí no me gustaba. Yo salía porque yo decía, no tengo de otra, tengo que ir con mi marido. Y hermanos, pero yo sabe que un día iba en un carro, en una moto, y miraba al cielo y le decía, Señor, ¿será que tú existes y puedes cambiar mi vida? Pero no más. Y yo decía, no, esta es la vida que me toca, la vida de ñera. Yo era una ñera. Y hermanos, un día una tía viene y le dice, venga Omar, ya dejé esa vida. Mire cada ratico sacándolo de cada pobre muchacha, perdiendo hijos, y bueno, y con un poco de cosas, hermano. Y ella dice, venga y trabajan en la calle.
y nos ofrece un puestico para trabajar en la 17 con séptima. Y ahí vendíamos gafas. Nos fuimos para allá. Y comenzaba entonces el mundo los fines de semana y ahí trabajando los otros días. Y él era buen vendedor, excelente vendedor. Él me enseñó. Y entonces comenzamos a trabajar la calle. Y obviamente usted sabe que, bueno, en ese tiempo en la séptima, no sé si ahora, la policía venía y lo llevaba a uno y le quitaba el plante. Y un día de esos vino la policía y agarraron y le pegaron duro a mi esposo. Entonces cogí a un policía y como yo tenía la violencia en mi corazón, cogí a ese policía y le di tan duro, hermano, que lo dejé estrellado contra el piso. Y me cogieron y me mandaron para el Buen Pastor. Estuve condenada en el Buen Pastor para 8 meses y algo. Pero para la gloria de Dios, hermanos, un día, unos días antes, un tiempito antes, y ya voy a hablar cuando conozco de Cristo, algo. Y una amiga me llevó a una iglesia. Y eso me quedó como en el corazón, pero nunca más volvimos, porque ella también ella como que decía que era cristiana, pero realmente era del mundo, ahora que conozco. Pues eso me quedó. Y cuando un día estoy llorando y yo ya digo, no aguanto esta vida es fea, es horrible, andar con los demonios, andar entre tinieblas, andar entre delincuentes, asesinos y todo eso, era horrible, hermano, era horrible. Y yo no quería vivir más eso. Y el diablo me comenzó a mí a decir, mátese, mátese. Entonces un día me tomé como unas 100 pastas. Y no, hermano, eso no me hizo nada, antes me brillaban más los ojos. Y yo, Dios mío, entonces yo dije, bueno, no, si me tomo un veneno de pronto me duele mucho el estómago. No, lo que voy a hacer es que voy a salir y me le voy a tirar a un carro. Y esa fue ese día, el día que yo dije, me mato, yo ya no aguanto más esta vida, no miro qué hacer, no le encuentro salida a esto. Y salí eso es la Cuarta, allá en Santa Inés, y ahí bajaban carros grandes, y preciso bajaban solo carros pequeños, y yo lloraba mientras que esperaba el carro grande al cual yo me le iba a tirar, porque ahí a veces bajan rapidísimo. Entonces yo dije, el que baje rápido, a ese me le lanzo. Y ese día yo comencé a llorar mientras que esperaba el carro, yo lloraba. Y de repente, ese día salió una joven, gloria a Dios por la juventud. Ese día salió una joven y me dice, Cristo te ama. Y yo era ñera. Y yo le dije, ¿usted qué le importa, lambona? Y entonces, como yo me le fui así amenazante, ella se escondió en una miscelánea que había ahí y sacó la cabeza y me dijo, pero Cristo te ama. Y me atormentaba cuando ella me decía así, cristiana esa. Hermano, y cuando me dice, entonces yo le dije, ¿usted qué va a saber? ¿Usted quién es? ¿Qué le importa? Pero yo quería saber. O sea, yo me iba contra ella, pero en el fondo de mi corazón quería saber. Y yo amenazaba y seguía llorando y lloraba más fuerte porque ella me decía eso, yo esperando el carro. Cuando ella me dice, Cristo te ama, ¿sí ves ese letrerito allá al frente? Y yo volteé a mirar y me dijo, pero ella solo asomaba su cabeza así y me decía, es una iglesia cristiana. Camine, camine, que el pastor te va a decir unas palabras, camine. Y entonces ella llegó y se salió por un ladito, lejitos de mí, y lejitos de mí comenzó a pasar la avenida y yo me fui detrás. Yo no sé por qué, porque Dios tenía un propósito con mi vida. Y entré. La iglesia se llamaba en ese momento Ríos de Agua Viva. Y yo entré y habían 3 ancianas que les recuerdo siempre, 3 ancianas orando y arrodilladitas en esa iglesia pequeña, orando. Y una iglesia pequeña, hermano, qué hermoso, una iglesia, un altar donde sea de Dios, qué hermosos son los altares del Señor. Y allí esas 3 ancianas oraban
Y la joven me dijo: arrodíllate ahí y ya baja el pastor. Ella se subió, supongo, al segundo piso a llamar al pastor. Habían unas escaleras y yo me arrodillé y yo solo comencé a llorar y a llorar, y mis lágrimas eran como, no sé, grandes, como de un dedo, caían y caían, y yo lloraba y lloraba. Y cuando bajó el pastor me dice: ya pasó, tu vida de aquí en adelante ya no va a ser igual. Tu vida cambia desde hoy en adelante. Y me cogió de acá y me dijo: llora, pero ahora tu vida va a ser con vida. Y él no sabía que yo me iba a suicidar, o no sé si la joven, no sé, quizás ellos no sabían, pero él me dijo: ahora que tu vida va a cambiar, vas a ver cuánto te ama el Señor. Y yo no entendía, pero yo lloraba mucho. Y yo le dije al pastor, yo lo miré y no podía hablar. Y él solamente me hacía así. Y de ahí, de verdad, mi vida nunca más fue igual. Comencé a ir a esa pequeña iglesia, comencé a conocer a Cristo, comenzó el Señor a liberarme y tuve mucho tiempo de liberación. Y de ahí en adelante, ya en un proceso, comencé a orar por mi esposo: Señor, trátalo, Señor. Y Dios comenzó a tratarlo de tal forma, hermano, durante 3 años. Comenzó a tratarlo que un día se arrolló y dijo: bueno, ¿qué tiene conmigo Dios? ¿Qué va a hacer conmigo? Y hermano, en eso mi esposo se convierte al Señor. Y comenzamos a servirle con una pasión a Dios, hermano, tan maravillosa, que comenzamos a estudiar, comenzamos a capacitarnos. Pero hermano, dejamos todo. Recuerdo que mi pasión era jugar baloncesto. Yo jugaba interbarrios y los partidos daban preciso con el culto del domingo. Y mi esposo me dijo un día: bueno, el partido de hoy es importante, ¿vas a ir al partido o vas a ir a la iglesia? Y mi esposo ya estaba yendo. Y yo dije: me voy para la iglesia, me voy a buscar a Dios. Y dejé el baloncesto por causa de Cristo. Y era mi pasión. Hermanos, de ahí dejamos todo. Dios nos apartó las malas amistades, nos apartó todos los amigos, y comenzamos a seguir. A los que invitábamos decían: no, ustedes se volvieron locos. Y comenzamos, hermano, Dios transformó a mi esposo, lo transformó. Bueno, la historia de él es bien tremenda, pero solo quiero decirle que fue tanta la transformación tan bonita de él, que recuerdo que un día estaba grabando un programa por allí, y estaba grabando un programa para el Canal 1 se llamaba Buenos Días Señor Jesús, para la televisión, y él estaba ahí grabando de Cristo, cuando un señor se queda ahí mirándolo, y cuando termina de grabar se le acerca y le dice: estoy escuchando lo que usted me está diciendo. Entonces mi esposo le dice: qué bien, ¿y quieres recibir a Cristo? Y él le dice: es que usted me robó un día los tenis y la gorra. Entonces mi esposo le dice, agacha la cabeza y le dice: dime cuánto valen y yo te los pago ya. Dime cuánto valen al precio de hoy y te los pago ya. Y él dijo: con lo que acabo de ver y escuchar, no me pagues nada. Y hermano, el hombre recibió a Cristo y hoy se congrega en esa iglesia donde íbamos en ese tiempo, porque él vio el testimonio, hermano, de las cosas tan tremendas. Es tan tremendo el cambio, hermano, que un día alguien le robó, bueno, no le robó, le quedó debiendo a mi esposo 36 millones de pesos. Y mi esposo le cobraba y el hombre ya se escondía, y el hombre ya bravo y todo. Y un día se acercó y le dijo: es que quiero predicarte de Cristo. Y él dijo: don Omar, me da pena porque yo le debo a usted esa plata. Y le dijo: ¿sabes qué? Ven, te voy a decir una cosa. Te perdono la deuda, ya no me debes nada, pero recibe a Cristo en tu corazón.
Hermano, me gloreo tanto de eso. ¿Sabe por qué? Porque me imagino el gozo de él ahora que está en el reino de los cielos. Qué lindo que es el perdón. Qué bonito es mostrar frutos de un verdadero arrepentimiento. Y saber, hermano, que vale la pena luchar por la familia, por el hogar, pero sobre todo, hermano, recibir a Cristo y, hermano, tenerlo en el corazón para vivir conforme a su palabra. Hermano, después de toda esa conversión y todo, los enemigos se reunieron y nos dijeron: le vamos a tirar una granada a su casa. Y recuerdo que fueron unos hermanos y dijo: o con sus armas o con las de Dios. Y nosotros decidimos dejar nuestras armas para entregárselo a Dios. Y, hermano, los enemigos se mataron entre ellos y no pudieron hacernos nada, porque oramos y clamamos. Y yo le hablo de la evidencia de lo que es seguir a Cristo, hermano. Cristo te transforma. Por eso hay una vida antes de Cristo y después de Cristo. Hermano, le servimos con tanta pasión al Señor y con tanta ingenuidad y con tanto amor, hermano, que los frutos fueron muy evidentes. Comenzamos, hermano, a servirle al Señor durante la capacitación en el ministerio como evangelismo, intercesión, liberación, consejería. Hermano, fuimos líderes de estos ministerios. Y luego, hermano, el Señor nos llama a ser líderes de jóvenes, de evangelismo. Y tuvimos, y algunos nos recuerdan, algunos que nos conocieron en esos ministerios lo recuerdan, pero, hermano, amábamos la juventud y la seguimos amando con esa pasión de saber lo que Dios hace a través de un joven cuando se convierte a Cristo. Pero también saber cómo el diablo, hermano, los odia, y aún desde niño, para destruirlos. Y como el diablo pone reglas, normas, hermano, problemas, situaciones para destruirlo. Pero entienda, hay una palabra que me tocó ayer cuando estaba trabajando. Iba de un lado para otro, de un local para otro, y esta palabra me la hablaba el Señor. Me decía: muchas veces cuando tú sufres tantas humillaciones es porque Dios te quiere exaltar. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se levanta y se ha creído orgulloso, altivo y arrogante, ese será humillado. Así que si muchos han sufrido humillaciones, ¿sabes qué? Yo le decía a alguien que me llamó esta mañana, yo le decía: mira, ¿sabes qué? Las humillaciones no es solamente porque una persona te humille, sino que a veces la misma vida te humilla porque no tienes unos zapatos, porque la otra sí está estrenando, la vecina, y tiene los zapatos últimos. La vida, porque la vida te atropella, la vida te humilla cuando no tienes que comer, cuando te provoca un yogur y pasas por al frente de la panadería y no te puedes comer ese yogur. La vida te humilla cuando quieres un trabajo y resulta que no, que ese más bien quería era aprovecharse de ti. Y se reciben muchas humillaciones en la vida. Pero ¿sabes qué? Si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito y te va a levantar. Conviértete de veras, conviértete. Si tú te conviertes de veras, vas a ver la gloria de Dios. Después de no tener, hermano, de no tener, hermano, Dios comienza a bendecirnos de la nada. De la nada. Yo recuerdo a algunas jóvenes que los bendigo hoy con todo mi corazón, hoy son pastores. Y recuerdo ellos venían, una joven en especial venía y decía: Pastor Omar, yo te regalo estos 10,000 pesos para que tengas hoy para tu comida. Hoy te regalo, pero nosotros nunca pedimos. Y Dios ponía en el corazón quien nos diera. ¿Sabes que un día llegó uno con unas llaves de un carro y dijo: Pastor, te regalo este carro? Un día llegó un empresario y así hace las cosas. Si usted se convierte a de veras, va a comenzar a testificar y a ver la gloria del Señor. Tan poderoso es el Señor, tan grande, tan sublime. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores, Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de tu vida. Si usted se convierte de veras, hermano. Y sabes, un día viene un empresario y nosotros sírvale al Señor, hermano,
Y yo le contaba que día a la iglesia, mi esposo con unos zapatos, con un hueco como así. Yo no recuerdo si mi madre le ayudaba a hacer una plantilla para ponérsela para que no se raspara, con una cartón, para que no se raspara por debajo, hermano. Hermano, y viene un día un empresario y por una palabra que él le dio le dice, es el hermano Libardo Díaz, quiero honrarlo hoy porque se dejó usar del Señor. Y dijo, Omar, ¿sabes qué? Te voy a sacar la visa y también te voy a llevar a China y vas a escoger todo lo que quieras para que trabajes. Hermano, se vino la bendición en un momento, en un de repente, con toda. Y donde, hermano, estás allá que no vales nada, no. Mira, hermano, lo que yo pensaba que yo iba a hacer algún día y quería hacer era una mesera. Y no que sea deshonroso, pero eran mis aspiraciones. Pero sabe que Dios tenía unas aspiraciones más grandes, más poderosas, más hermosas para mi vida, hermano. Y viene, hermano, el Señor y nos abre puertas internacionales. Conozco muchos países y Dios me ha permitido viajar a muchos países, tanto en Sudamérica, Norteamérica, Europa, y ahorita voy para Asia. Pero ¿sabe quién? Dios. Es Dios. Si tú te convirtieras de a de veras, vas a poder experimentar la gloria de Dios. ¿Sabe qué? No por uno, porque hermano, si es por uno, no es nada. Pero cuando Dios es en ti, hermano, Él te lleva, porque tus pensamientos se quedan pequeños con los pensamientos de Dios. Y Dios te quiere bendecir. Rompa las cadenas, rompa los yugos, derribe la furia del diablo y pelee por su alma, pelee por su bendición. Créale al Señor, créale a Dios. Bueno, ¿cuántos están siendo bendecidos con esta palabra? Discúlpenos, nos extendimos un poquito, ya vamos a terminar. Le quiero hacer una última pregunta. Anoche reflexionábamos sobre esto, porque lo más vil y menospreciado ha escogido el Señor. Sin embargo, madre, una pregunta. Pareciese que en el mejor año de vida de mi papá, Dios los llama a que salgan, edifiquen la iglesia, sean pastores. ¿Alguna vez se imaginó usted ser pastora? Bueno, ahorita nos la cuenta. O que sus hijos o sus generaciones futuras fueran pastores. Pero yo quiero preguntarle, bueno, inicia la iglesia en el garaje de la casa, por una palabra en la sala, empiezan a crecer, se congrega la familia, empiezan a crecer, Dios los trae de este terreno, edifican esta hermosa casa donde estamos hoy en día. Pero pareciese, yo le decía anoche a mi mamá, que en el mejor año de vida de mi papá, donde estaba mostrando más fruto, estaba en la televisión, estaba en la radio, un hombre ungido, lleno del fruto del Espíritu Santo. Pero pareciese no entender en el inicio, mamá, que nos contaras por qué el Señor se lo lleva en su mejor momento y cómo su merced puede entender cuál es el propósito de Dios. Y con esto terminamos. Bueno, es muy tremendo, ¿no? Porque el diablo le hizo muchos atentados y fuertes, duros, pero Dios nunca lo permitió. Y permitió que hubiera una esposa al lado, que orara, que clamara, que le creyera a Dios y que lo empujara, que no fuera alcahueta. Entonces lo primero que yo le aconsejo a las mujeres, no sea alcahueta del pecado ni de sus hijos ni de su marido, porque va a ser destruido su hogar. Es lo primero. Exhorta el pecado, que a su tiempo dará buen fruto. Y bueno, todo era un propósito en el Señor, porque, bueno, viene la pandemia, él se enferma, pero lo primero es que Dios le avisa a él y me avisa a mí. Primero le dijo a él y él me dijo, el Señor me va a llevar. El Señor me vino a preguntar, él le preguntó al Señor, Dios mío, ¿y quién está preparado para partir?
hablaba de la iglesia y de la familia. Dijo, ¿quién está preparado para partir? Clamando, él se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar. Y le dijo al Señor, Señor, ¿quién está preparado? Y el Señor le contestó, si acaso usted. Entonces, para eso te preparé. Entonces, él se asustó y terminó de orar y le dijo, hágase tu voluntad, Señor. Y me dijo, es que anoche el Señor me dijo que yo era el que estaba preparado para irme, creo que Dios me va a llevar. Y yo le dije, no creo, tenemos muchos planes todavía, hay muchas cosas que tenemos que hacer y teníamos muchos planes. Luego el Señor me habla a mí y me lo muestra como él muere. Me muestra la pandemia, eran 8 meses antes de la pandemia, él me había mostrado la pandemia, me muestra como mi esposo muere. Yo no entendí el sueño, no entendí como la visión, pero ya otro día Dios audiblemente me dice que me prepare porque Omar iba a ir a servirle allá al Señor. Entonces ahí yo entendí que lo que me había dicho mi esposo era cierto. Mi esposo me dice que vuelve Dios a hablarle y le dice que arregle todo en su casa. Él dejó todo ordenadito, todo lo dejó arreglado, todo organizado, con todos, incluso con lo que tenían algún impasse o algo, él arregló todo asunto. Y sin embargo seguíamos orando porque él decía, no me quiero ir. Y llorábamos y orábamos, y cuando ya un día Dios utilizó esta pandemia para que él partiera y orábamos, llamaron pastores de todo el mundo a orar por él, pero ya Dios lo había decidido. Yo oraba ya de noche y de día, me quedaba orando, ayunando, todo, yo ya no tenía fuerzas, y ya un día estaba yo ahí orando por él cuando llegué y ya partió y me dijo el doctor, él la estaba esperando para irse. Y yo lo sabía, yo en el espíritu miré como el Señor vino, el mismo Señor vino y lo abrazó, lo tomó y lo llevó. Por eso tengo una convicción tan clara que mi esposo está en el reino de los cielos. Pero también vi cómo los demonios lo llamaban. Vi cómo los hospitales están llenos de demonios esperando que las almas salgan de los cuerpos. Y vi como unos demonios del pasado le decían a él que el alma era de ellos, porque él antes había sido ladrón, mentiroso, fornicario, adúltero, bueno, un poco de cosas nombraban los demonios. Y otro grupo más adelante de demonios que decía, no, él nos pertenece a nosotros porque él nos echó fuera, nosotros queremos venganza. Él fue el que nos arruinó, él fue el que destruyó nuestros planes, y también decían muchas cosas. Entonces mi esposo escurría lágrimas y yo también, pero yo le decía, fuera, fuera, mentirosos, fuera, fuera. Y cuando estoy haciendo eso y todo es cuando viene Cristo. Y lo más impresionante es que Cristo ni siquiera miró a los demonios, ni siquiera los determinó. Él vino por lo suyo y ya, se lo llevó y ya. Y los demonios solo se quedaron callados, se quedaron así como expectantes de que no pudieron coger esa alma. Entonces, hermano, la vida espiritual es real. Existe un cielo y existe un infierno. Y si tú estás bien con Dios, Cristo va a venir por ti. Pero si tú mueres y no estás bien con Dios, los demonios ya te están reclamando. Y los demonios están ahí esperando que tu alma salga del cuerpo para llevarte. Por eso la iglesia, hermano, es tan importante congregarse. La iglesia es el adelanto del cielo aquí en la tierra. Congrégate, busca, aprende, ten relación con Dios. Enamórate, dígale, Señor, enamórame de ti. Muéstrame, revélame las cosas ocultas que yo no veo. Porque cuando tú eres fiel vas a comenzar a tener muchas experiencias con Dios. Ten una relación sincera con Dios. Deja lo que tienes que dejar, que no te deja crecer y te ata a esta tierra y al infierno. Déjalo, decídete, resuelve, decide dejar las cosas que, hermano, están echando a perder tu alma. Este es el tiempo es aquí, ya después no se puede hacer nada. Así que en eso yo quiero decirle que con eso que Dios me permitió ver,
yo tuve un proceso que se llama el proceso de aceptación. Por eso de pronto no me vieron en el momento así revolcándome y girando y gritando que por qué se lo llevó. No, porque eso que yo viví ahí espiritualmente me hizo vivir un proceso que se llama proceso de aceptación. Para cada persona que un familiar ha partido, pues lo primero que tiene que pasar es un proceso de aceptación, de aceptar la voluntad de Dios. Yo la tuve porque ya Dios nos había hablado y luego tuve esa otra experiencia, entonces ya la tuve. Otro día en la casa el Señor me dijo, tú ya no tienes esposo. Yo le dije, bueno, voy a trabajar y Señor, entonces yo voy a luchar y a estar juiciosa para que me lleves al cielo y volverme a reunir con mi esposo. Y me dijo, no, tú ya no tienes esposo, aquí todos son hijos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, hermanos, esa persona que partió no es tu angelito. Esa persona que partió no es el que te cuida. Esa persona ya está allá con el Señor. Quien te cuida y quien te protege y quien te salva se llama Jesucristo. Puesto los ojos en Él. En Él. Así que, hermanos, luego viene, después de la aceptación, viene el proceso de, yo lo diría, de que ya comiences tú a superar la soledad o el vacío que te deja esta persona. Porque esa persona, y más cuando esa persona se portó tan bien contigo, porque yo puedo decir que mi esposo me amó desde el día que me conoció hasta el día que se fue. Todos los días me demostraba su amor. Y puedo decir que, hermano, hasta para salir por la leche íbamos los dos. Así que, hermanos, el siguiente paso es ese, el de aprender a superar. Y ese es el más difícil de todos, porque entre más pasa el tiempo, al principio te sientes como acompañado, como que parece que se fue a un viaje, como que parece que va a volver, como que esto es un sueño, como que estás adormecido. Pero después te hallas que a lo más que va pasando el tiempo uno ya dice, ay no, ya regresa. Y ya uno sabe que ya no va a regresar. Y tienes que comenzar a vivir y a superar ese vacío y esa soledad. ¿Y cómo lo superas? Con Cristo Jesús. Él te llena, Él te cuida, Él te protege. Y hay una palabra muy bonita que Dios me dio, yo a veces la comparto con hermanos, y es que Él me dijo, pero yo mandaré a ángeles a que te sirvan. Y hasta el día de hoy, gracias al Señor, Dios ha puesto esos ángeles y que me han acompañado, que me respaldan y que sirven, y que podemos servir juntos para Cristo. Esto, qué bendición. Anoche finalmente reconfortó el Señor mi corazón, con esto termino. Y es que Apocalipsis 21 dice que esta tierra va a pasar. Todo va a pasar, todo pasa. Este edificio. Hoy salimos de la iglesia y la iglesia queda desocupada. Pero el Espíritu Santo, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Todo va a pasar, hermano. ¿Por qué se llevó a papá? Porque Él ya estaba listo. Él cumplió su obra. Y gracias a esa semilla, amado hermano, hoy como su hijo puedo seguir su legado. Y qué bendición que un día me encuentre con Él y decirle también, aquí estamos, sus futuras generaciones. La muerte, amado hermano, el Señor la puso en cautividad en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Hoy es un día, mi mamá está cumpliendo años, la honramos, la bendecimos, honramos y bendecimos la memoria de mi padre. Y yo quería que ustedes escucharan cómo inició el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. No nació porque sí, porque hoy en día eso es un negocio, eso es... No, hermano, porque esto va a pasar, pero nuestras almas un día tendrán que dar cuentas a Dios. Y la gran conclusión de esta mañana es: ponte a cuentas con Dios. Perdóname, Brian, a veces nos matamos mucho trabajando pensando en conseguir algo para la tierra. Qué error, es todo lo contrario a lo que Dios nos enseña. Si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y de verdad se entrega de corazón y le cree a Dios, hermano, el Señor le da lo que usted quiere y más de lo que usted le da, así, en un momento. Vamos a orar. Lucas 12:13 me habla del rico insensato. Ese dijo: voy a hacer, deshacer, pero ya va a llegar el tiempo de descansar. Y créame que el Señor le dijo: mañana vienen por ti, esta misma noche. Amado joven, Eclesiastés 12 dice: no te olvides de tu Creador en los tiempos de tu juventud, antes de que llegue el día del juicio.
ponte a cuentas hoy con Dios. Yo le pido, mamá, por favor, oremos por aquellas personas que, como usted llegó un día, quizás quebrada a una iglesia, pero aquel pastor le dijo, hoy va a empezar una nueva historia. Hoy va a comenzar una Va a nueva profetizar, mamá, por favor, sobre Sí. este pueblo. Bueno, vamos a orar, pero quiero decirte algo. Después de que Dios vine y hace ese proceso conmigo, me gané un esposo para Cristo, para el reino de los cielos. Pero no solo eso, para la gloria y honra del Señor, y es Él y para Él y por Él. Hermano, mis padres ya recibieron a Cristo y los dos están ya en el Señor. Mi padre no puede venir por cuestiones de salud, pero mi madre siempre en lo que puede está aquí en la casa. La honro, la respeto, la amo, y aún con mi testimonio no quiero herirla, sino al contrario, que ella también comprenda y sepa lo que es cosas grandes que ha hecho el Señor, porque ha traído bendición. Por la bendición que Dios me trajo a mí, los he podido bendecir a ellos, y para la gloria de Dios, una de las cosas más maravillosas que Dios hace también en nuestra vida es que nuestros hijos le sirvan al Señor. Así que eso también es de las felicidades más grandes que Dios nos puede dar. Así que yo también bendigo hoy y honro la vida de mi hijo, dándole gracias a mi Señor porque Él bendice el fruto de nuestro vientre, y seguramente en algún momento voy a ver a mi hijo menor también sirviéndole al Señor, porque yo le creo a Dios que lo que Él hace lo hace completo. Amén. Y que Dios tiene planes para nuestros hijos y bendición. Por eso no los desesperen. No los desesperen. Exhorte, pero no desespere. Sepa, hermano, bendecir, amar y exhortar a tus hijos. Amén. Vamos a orar, discúlpame. Sergio, venga también, nos acompaña. Abuelita, venga para acá para que ustedes conozcan. Mi esposita también. Rápidamente vamos a orar. Cierren sus ojos. Madre e hijo era el mensaje del día de hoy. No solo somos aquí, sino usted va a orar por su mamá. Si hay hijos aquí con su mamá, van a orar por su mamá. Madres, oremos por nuestros hijos. Esposos por sus esposas, porque hoy es un día familiar. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos, por favor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por haber llamado cada vida, cada persona. Que cada persona que hoy está aquí escuchando ese testimonio, Señor, no es una casualidad, Señor. Es que tú tenías un plan hoy para ellos, Señor. Hoy se rompen las cadenas, los yugos, Señor. Se derriba toda atadura, toda maldición, toda frustración, toda humillación. Padre, tú te la llevas, la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y comiences tú a exaltar tus hijos, Señor. Levántalos, renuévalos, restáuralos, Señor. Obra en tu propósito con ellos, Señor, Dios mío, conforme a lo que cada uno anhela y desea, Señor. Obra, Señor. Echamos fuera la ruina, la escasez, la miseria, el estancamiento, Señor. Toda obra del diablo, Señor, Padre. Todo machismo, toda violencia, toda ceguera espiritual, Padre. Reprendemos todo demonio, Padre, en el nombre de Jesús. Ese demonio de maltrato lo he hecho fuera, fuera en el nombre de Jesús, Señor. Toda atadura, todo lo que el enemigo tiene contra el hogar, Padre, es derribado, consumido ahora mismo en el nombre de Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el hogar, bendito, Señor, ese esposo, bendito esa esposa. Santifícalos, líbralos, límpialos, Señor. Trae, Señor, armonía, amor para el hogar. Que los hijos que están lejos, Señor, que los hijos, Padre amado, que no se han convertido, que no te conocen, hazles tener una experiencia personal, Señor. Tráelos, los veremos sirviéndote, Señor, los veremos sirviéndote, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Glorifícate, unge, toca, rama, candalama, llena de tu fuego, llena de tu poder, llena de tu presencia, llena de tu amor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por mi madre, por mis hijos, pero sobre todo gracias por tu presencia, gracias por tu gloria, gracias, Señor, por este país. Gracias, Señor. Liberta, liberta esta nación, Señor. Obra por Colombia, Señor, Dios mío, te lo pido. Trae la paz, Señor. Rompe los yugos, los planes del diablo contra Colombia se derriban. Liberta la juventud, Señor. Liberta esa juventud,
libértalos, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Activa los ministerios, activa, Señor Dios mío, Padre, los pastores, las iglesias, Señor, para que hagan la obra. ¿Cuántos están ahí esperando una palabra que tú les amas, Señor? Obra y levanta, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Obra, Señor. Gracias por este altar. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios mío. Bendícelo. Bendice este altar y levántalo cada día más, Señor, porque te amamos, te adoramos y te esperamos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te amamos con todo el corazón, mi Rey. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Extienda sus manos.